Muy buenas familia, ¿cómo estamos? Hoy les voy a hablar de un tema realmente interesantísimo. Como todos sabéis, últimamente estamos desarrollando una temática que tiene que ver con la acupuntura emocional y espiritual. Me gustaría un poquito dejar claro en qué consiste este enfoque. Lo que estamos buscando es técnicas para hacer una introspección y de alguna manera poder conectar con nuestro ser de una forma diferente. Y hoy os quiero hablar de uno de los misterios más interesantes del cuerpo humano, que es la glándula pineal. La glándula pineal, llamada también el tercer ojo, la vamos a ver dentro de muchísimas culturas ancestrales como una zona realmente mítica, ¿no? Eh, Heterodoto fue el primero que la describió. Estaríamos hablando del 300 antes de Cristo, como una zona misteriosa, una zona que de alguna manera tenía que ver con la capacidad de conectar, ¿no? Con el alma, ¿no? Con unas fuerzas misteriosas, ¿no? Pero seguro que todos conocéis a Descartes, donde él decía que pienso, luego existo, ¿no? De alguna manera, él atribuía a la pineal la zona donde se encontraba la base del alma, la base del pensamiento. ¿Y esto por qué? ¿Por qué él lo atribuye a esta zona en concreto? Él lo atribuye a esta zona porque si nos damos cuenta, el pensamiento, cuando nosotros pensamos, el pensamiento es único, solamente tenemos un pensamiento. Y el cerebro, cuando tú lo exploras, te das cuenta que el cerebro tiene varias partes, ¿no? El hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, y que por lo general todas las estructuras tienen dos estructuras semejantes, ¿no? En el lado izquierdo y en el lado derecho. Sin embargo, la pineal es única estructura y está justo en el centro. Por eso él decía que el pensamiento que era único se debía de encontrar en esa estructura anatómica. Si bien hoy sabemos que esto es mucho más complejo, eso es lo que a él le motivó para entender que esa zona era tan importante. Pero si nos, pero descubriendo esta glándula, que es lo que hace, la mayoría de la gente, cuando le hablamos de la pineal, entiende que la pineal es una glándula que secreta melatonina. Y la melatonina es una hormona súper importante que tiene que ver con la regulación, ¿vale? Tiene que ver con la regulación de eh, los ciclos circadianos. Sin embargo, hay otra parte muy interesante de esta glándula que tiene que ver también con la liberación de ciertas endolaminas, de ciertas moléculas que no tienen que ver tanto con la reacción de la melatonina, sino que tienen que ver con sensaciones que no se entienden muy bien dentro de lo que es la neuroanatomía o la psiquiatría moderna. Por ejemplo, hoy sabemos que una de las sustancias que libera la pineal es la dimetiltriptamina, la DMT. Y esta sustancia realmente es muy, muy importante. Pero antes de hablar de la DMT, quiero hablarles, perdón, de ciertas características neuroanatómicas o neuroendocrinas de esta glándula. Primeramente, es una estructura que no es cerebral, ¿ok? Aunque está en el cerebro, ella se desarrolla en el paladar y migra hasta llegar a la zona central del cerebro. Por lo tanto, su estructura es muy importante a nivel anatómico. Yo tengo un libro muy interesante que es sobre la glándula pineal, toda la neuroanatomía y cómo la glándula se va formando, tanto en animales como en ser humano. ¿Y ustedes saben por qué se llama el tercer ojo? Se llama el tercer ojo precisamente porque en los reptiles la glándula pineal es otro ojo que tienen sobre todo en la corteza, ¿vale? En la parte superior de la cabeza, incluso tiene pestaña, ¿vale? Y tiene retina, perdón, y tiene ceja. Es decir, pueden incluso cerrarlo. Y aunque no tienen la capacidad de ver, sí que tienen la capacidad de percibir, ¿no? Esto es muy importante, lo podemos ver si ustedes ponen en internet, lo voy a buscar, mirar, como no tengo ningún problema, voy un momentito, mirar, vamos a poner glándula pineal en reptiles, para que ustedes vean, porque, claro, mucha gente piensa que la glándula pineal, pues es, no sé, algo, ¿no? Algo que
Mirar, aquí, por ejemplo, voy a compartir, ¿vale? Aquí tenemos una glándula pineal, ¿vale? Mirar, vamos a verla. Necesito que comparta con vosotros. Vamos a compartir la imagen. ¿Veis? Aquí vamos a ver una vez. Aquí estamos viendo, ¿vale? La glándula pineal en este reptil. Pero si, por ejemplo, ponemos en... Vamos a poner ranas, porque en ranas me encanta. Se observa mucho mejor en ranas. Mirar aquí. Esta, por ejemplo, mirarla. Mirar aquí cómo tiene la pineal a flor de piel. ¿Ok? Luego, a lo largo de la historia, ¿vale? La pineal se va en estos en reptiles, en las aves, la glándula pineal ya se va introduciendo más internamente y ya en los mamíferos, la glándula pineal ya pasa a estar en zonas muy centrales del propio cerebro. De hecho, la glándula pineal es una estructura anatómica súper extraña. Por un lado tiene, vamos a llamar, sustancia orgánica y por otro lado tiene sustancia mineral. Muy interesante. Mirad, os voy a enseñar aquí una cosa que tengo. Es una glándula pineal, ¿vale? Es una glándula pineal, ¿vale? Esta parte de aquí es un cristal de la glándula pineal. Esto me lo regalaron los chamanes, ¿vale? Bueno, me lo regaló un chamán, no los chamanes, un chamán, ¿vale? Juárez, mi amigo Juárez de México, me hizo este regalito que tengo aquí y siempre va conmigo. Entonces, la pineal, como estamos diciendo, tiene unas características muy interesantes a nivel anatómico. Está en una parte anatómicamente privilegiada porque está justo en la zona del sistema límbico donde contacta, por un lado, con toda la información cerebral y con otro lado también con toda la información, vamos a llamarla, eh, racional y contacta con el quiasma óptico, con la regulación de los ciclos circadianos. Y todo lo que secreta realmente va directamente al sistema límbico, pero también al líquido encefalorraquídeo. Es decir, estratégicamente es una de las zonas más importantes del cuerpo, a nivel de regulación, tanto endocrino como neurológico, ¿no? Como espiritual. ¿Por qué? Porque parece ser que esta glándula también libera una sustancia que tiene que ver con estados alterados o estados holotrópicos de conciencia. Muy interesante porque se descubre, hoy en día la ciencia nos habla mucho de lo que conoce, pero nos habla bien poco de lo que no conoce. Y lo que no se conoce no lo tenemos que dejar de lado, sino tenemos que conocerlo mejor. Entonces, cada vez hay más investigación. Por ejemplo, Strackman va hablándonos de estas características, de este péptido que libera la pineal, que es la dimetiltritamina. ¿Qué hace esta sustancia? Pues mira, primero que nada, yo quiero que sepáis que esta sustancia, ¿vale? La podemos encontrar en las famosas hierbas mágicas que han usado los chamanes a lo largo de la historia. Dentro del chamanismo, las culturas ancestrales han ido utilizando ciertas sustancias para llegar a estar en contacto en un estado estático, ¿no?, con la naturaleza. Hay muchos tipos de sustancias, hongos, animales, también hay plantas. Por ejemplo, la ayahuasca, una de las plantas que todos conocemos, que en realidad la ayahuasca no es una planta, es un brebaje, ¿no? Es un brebaje con varias plantas. De hecho, lo que es la ayahuasca, lo que es ¿cómo se llama? La liaga, no es la que tiene las propiedades, vamos a llamarles estática, sino es las hierbas que la mezclan, ¿no?, con la fórmula. Y de hecho hay tantos tipos de ayahuasca como culturas que la practican. Esto es como el vino, ¿no? Cuando a uno le dicen, me gusta el vino, sí, pero ¿qué vino? Está el vino blanco, está el vino negro, está el rojo, perdón, está el vino rosado, ¿no? Y dentro de cada vino también hay tipo de uvas. Pues con la ayahuasca sucede exactamente lo mismo. Entonces, lo que sí que es importante es que todas estas culturas han ido usando estas sustancias para buscar un estado estático, un estado de que conecte al ser humano con la conciencia o con la naturaleza en su totalidad. Esto es muy importante dentro de lo que son los ritos chamánicos que pueden ser espontáneos o pueden ser los ritos chamánicos que tienen que ver con el pase, ¿no?, de ciertos niveles de estado social, ¿no?, de la adolescencia, la adultez, por ejemplo, estos ritos chamánicos donde vamos a ver que hay
esta experiencia, que puede ser a través de hierbas, pero también puede ser con aislamiento social, también puede ser con retiros a cuevas. Hay muchas formas de llegar a este estado, a estos estados holotrópicos de conciencia. Nosotros, por ejemplo, en la acupuntura emocional, espiritual, llegamos a estos estados estáticos a través de, primeramente, ir desbloqueando, ir descargando todas las corazas caracteroanalíticas que tienen que ver con todos nuestros traumas a nivel de los tres centros, sobre todo Sanchao inferior, Sanchao medio, Sanchao superior, a través de acupuntura, respiración, tumo, y tiene que ver también con una especie de introspección mayéutica emocional, que todo esto se va trabajando hasta que se llega o se intenta llegar a un estado estático. Esto es muy interesante porque precisamente la pineal también secreta dimetilcitamina. Es decir, nosotros tenemos la capacidad, de alguna manera, también de llegar a un estado estático de conciencia que por lo general no necesitamos tomarlo de forma exógena, que no es que esté en contra de tomarlo de forma exógena, pero siempre cuando uno es sometido a una droga, es decir, a una sustancia que tenga esa capacidad psicodélica, sí que vamos a tener que pasar todo un camino y toda una intoxicación y desintoxicación para volver a un estado ordinario de conciencia. Mientras que si tú estás en un estado de exaltación a través de tu cuerpo, tú siempre puedes controlarlo y siempre puedes pararlo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna sustancia que esté copulando, ¿no? tu estructura mental para que estés en ese estado estático, sino en este caso está producido por una introspección guiada en la cual tú, a través de tu respiración, de tu hipoxia y a través de tu estímulo biológico, con puntos de acupuntura, vas llegando a ese estado de conciencia profunda. Y esto todo lo puedes terminar en cuando tú quieras. La pregunta sería, ¿cuándo el cuerpo puede liberar estados o niveles, vamos a llamarlos, estados de dimetilcitamina que fueran capaces de llevarnos a un estado estático? Pues parece ser que anatómicamente tenemos que saber que la glándula pineal está muy bien protegida para que no sea afectada por moléculas externas, como por ejemplo las catecolaminas, la noradrenalina y la adrenalina, que pueden ser secretadas por las suprarrenales cuando tenemos estrés. Sabemos que es importante que la pineal esté en contacto con todo lo que está pasando en el cuerpo para que vaya regulando los niveles eh, liberación de otras hormonas en los ejes endocrinos. Esto es muy importante que lo sepamos. Ahora bien, lo que también es muy importante que sepamos es que todas las sustancias también, de forma directa o indirectamente, le van informando a la pineal. Ahora, los niveles altos de estrés a la pineal la pueden descompensar y entonces está altamente protegida. Sin embargo, sabemos que la pineal libera dimetilcitamina en tres momentos importantes de la vida. El primer momento es un momento de muchísimo estrés y el segundo momento es un momento de muchísimo estrés. Hay dos momentos importantísimos en nuestra vida donde el estrés supera la normalidad. Ese primer momento es el momento del parto y el segundo momento es el momento de la muerte. Parece ser que en estos momentos los niveles de catecolaminas son tan elevados que el paciente puede entrar, el paciente no, perdón, la persona, no es ningún paciente, no está enfermo, la persona puede entrar en un estado de excitación tal que la pineal puede liberar grandes cantidades de DMT. ¿Para qué? Pues si queréis lo hablamos en otro vídeo, si os interesa, pero lo que podemos decir en este vídeo es que esa sustancia endógena puede ser el motivo por el cual la persona esté en un estado estático de conciencia. Por ejemplo, en el nacimiento, como nosotros en ese momento nuestra conciencia y no tenemos esa capacidad de recordar, ni tampoco hemos verbalizado, no podemos hablar, no tenemos lenguaje, lo que no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, pero sabemos que los bebés de animales, cuando nacen, tienen niveles muy altos de dimetilcitamina. Los humanos, evidentemente, no lo sabemos porque no le vamos a hacer eso a un bebé, no le vamos a sacar sangre y le vamos a hacer este tipo de cosas, ¿vale? Experimentales, pero sí que se hace con animales y se ve que tiene niveles muy altos de dimetilcitamina. Esto puede ser el motivo por lo cual muchos niños
personas, o sea, niños, bebés, tienen esas percepciones que a veces los padres ven como que hacen cositas raras, no saben muy bien qué están haciendo, a quién están mirando, por qué se están comportando como se están comportando. Hoy pensamos que eso podría ser debido precisamente a los niveles muy altos de dimetiltritamina. Otro de los casos muy importantes que liberamos esta sustancia psicotrópica es en el momento de la muerte. Claro, lo que pasa es que como todos morimos, nadie nos va a decir qué es lo que sucede en nuestro cerebro, pero sin embargo, hoy sí que tenemos lo que se llaman experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué es? Son personas que realmente han muerto, pero que gracias a la medicina vamos a llamar, a los tratamientos, ¿no? de respiración cardiovascular, cardiorrespiratoria, de los aparatos de desfibración, es decir, todas estas técnicas de recuperar a una persona en un estado prácticamente que ya hace 100 años ya estaría muerto, pero que ahora, gracias a las nuevas tecnologías, podemos retornar. Esas personas cuentan que estuvieron en una especie de trance en el cual pasaron cosas muy interesantes y que se dieron cuenta de cosas que normalmente no podrían haber experimentado en un estado normal de conciencia. Esos estados, vamos a llamar, cercanos a la muerte, tienen que ver, cuando tú los estudias en profundidad, te das cuenta que tienen que ver mucho con los estados holotrópicos que cuentan los chamanes cuando, de alguna manera, pueden confluir, ¿no?, con sus estados naturales dentro de lo que es el rito chamánico, ¿no? Y entonces te das cuenta de que algo está pasando. Y ahora, por último, y para terminar este vídeo, si os ha gustado, os hablo más, no tengo ningún problema. De hecho, estos vídeos tienen que ver con la acupuntura emocional y espiritual, que tiene que ver con esa capacidad de abrirnos, ¿no?, a estados estáticos de conciencia que precisamente la acupuntura puede llegar bajo ciertas técnicas, ¿vale?, que es lo que nosotros trabajamos, a estos estados. Otro de los estados que descarga dimetilditamina se ha visto que es justo en el momento del orgasmo. ¿Ok? El orgasmo, de alguna manera, si nos damos cuenta, las descargas de dimetiltritamina son en estados muy excitados de estrés, pero estrés desorbitado, es decir, en el momento de un cambio existencial, tanto en la vida como en la muerte. Entonces ustedes me pueden decir, pero bueno, un orgasmo no es un estrés, no es un estado de de gran, ¿no?, de gran estrés, todo lo contrario. Y quizás podríamos decir que precisamente el orgasmo es un estado de placer y que no es un estado de máximo estrés. Bueno, tengo que deciros que tengo un vídeo que hablo precisamente del orgasmo y que la verdad que es uno de los vídeos que más visitas ha tenido, tiene casi 43.000 visitas, ahora mismo, no sé cuántas tendrá. Pero lo que quiero deciros es que el orgasmo, mucha gente piensa que cuando hablamos del orgasmo estamos hablando de la zona genital. No, el orgasmo energético que tiene que ver también con la Kundalini, que si nosotros estudiamos la Kundalini, vamos a dar cuenta que tiene que ver mucho con el Yuan Qi, la medicina china, que tiene que ver mucho con la ascensión de la serpiente, ¿vale?, hasta el Bahui o el tercer ojo, y que esto produce un estado estático de conciencia. Muy interesante. ¿Por qué? Porque para nosotros el estrés puede liberar dimetiltriptamina. ¿Y esto cómo lo hace realmente? Pues mirar, el estrés es un reflejo primeramente parasimpático y posteriormente es un reflejo simpático. Es decir, lo que se llama reflejo simpático, que produce una descarga somática que va desde los genitales prácticamente hasta el cerebro, produciendo lo que Wilhelm Reich hablaba de descarga orgonómica o reflejo orgásmico. Pero precisamente cuando se produce la descarga de dimetiltriptamina, sucede que hay un estado de liberación simpática y parasimpática al mismo tiempo. Y esto es imposible. Es decir, siempre se nos dice que el simpático es antagónico al parasimpático, que cuando se activa el simpático, se desactiva el parasimpático. Y esto es así a nivel biológico. Pero en el orgasmo, lo que es el éxtasis orgásmico es una activación simpática y parasimpática momentánea. Y es el momento donde se produce, parece ser, esa liberación de dimetiltriptamina y donde la persona puede llegar a un estado extático de conciencia. Ahora, la pregunta sería, entonces, Pablo, ¿me estás diciendo que para tener un estado estático de conciencia tengo que morirme o tengo que nacer o tengo que tener orgasmos? Bueno,
O no, también podemos tomar sustancias holotrópicas, como hacen los chamanes. No, lo que quiero decir es que a través del orgasmo, que es una experiencia fisiológica, bioenergética, una persona puede llegar a un estado estático. Ahora, esa energía, la medicina china la entiende como Chuan Qi, una energía ancestral que viene de nuestros ancestros, que se localiza en el Migmen, justo en el bajo vientre, entre el riñón izquierdo y el riñón derecho, que también tiene que ver con la filosofía de la medicina ayurvédica, también tiene que ver con las teorías de Wilhelm Reich, también tiene que ver con la sacrocraneal, tiene que ver con todas las teorías que se fundamentan en la bioenergética. Cuando nosotros movilizamos ese Chuan Qi que asciende a través de Tumai Renmai hasta llegar al Tat Hui, es en el Bat Hui donde se produce esa desconexión, esa conexión, no, desconexión es la palabra, perdón, esa conexión, lo que pasa es que desconectamos nuestra parte racional y conectamos sobre todo nuestra parte espiritual. Por eso hablamos a veces de desconexión, refiriéndonos realmente a una gran conexión, ¿no? Bueno, pues es importante que entendamos que la teoría orgásmica nos explica cómo sucede esto. Ahora bien, nosotros podemos llegar a ese estado de estático de conciencia a través de la liberación, precisamente, de todas las estructuras que nosotros vamos generando, ¿vale? A lo largo de nuestra historia por nuestras neurosis. Es decir, nuestras neurosis van generando tensiones en los meridianos tendinomusculares, los meridianos principales, y esto hace que nuestro Chuan Qi no pueda circular de forma eficiente a través de los vasos maravillosos hasta llegar al Bak Hui para llegar a un estado extendido de conciencia. Y esto se produce precisamente por nuestras neurosis. Precisamente la acupuntura espiritual y emocional lo que busca es trabajar los tres jiaos, es decir, los tres centros, el centro del sanya inferior, el centro del sanya medio, el centro del sanya superior, para poder liberar todas esas tensiones. Y, en última instancia, poder tener una introspección que nos lleve a un estado estático de conciencia perdón, después de haber, por supuesto, liberado todas nuestras retenciones, ¿no?, psicofísicas. Y esto es un paradigma muy interesante que se centra en una acupuntura centrada en el crecimiento personal, no en una acupuntura terapéutica, porque nosotros no estamos buscando una acupuntura terapéutica en este sentido, aunque evidentemente terapéuticamente vas a mejorar muchísimo, claro, porque si liberas todas tus corazas, tu Yuan Chi va a funcionar mucho más. Y el Yuan Chi es la definición de vida por pulsación. Así que bueno, familia, no sé si os ha gustado este vídeo, donde he mezclado un poquito pineal con medicina oriental, con la acupuntura espiritual, pero si os ha gustado, pregúntenme todo lo que quieran aquí abajo y yo en el canal de YouTube les iré respondiendo a todo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.